La función logarítmica les decía que es de esta forma, logaritmo base b de x, por eso es logarítmica porque tiene x dentro del logaritmo, ¿ya? La base tiene que ser mayor a cero, ¿sí? Y si la base es mayor a cero va a cumplir estas características, y también pues la base tiene que ser diferente de 1. Ya vamos a ver por qué, haciendo una calculadora. La función logarítmica es la función inversa de la exponencial. Y asimismo, la exponencial es la inversa de la función logarítmica. ¿Sí? La función logarítmica es la función inversa o es la inversa de la función exponencial. ¿Sí? Es su inversa. Vamos a ver que todo es muy similar a la función exponencial, pero invertido. Por eso es la inversa, ¿no es cierto? El dominio va a ser el rango va a ser el dominio de la función logarítmica inversa. ¿Sí? Entonces, eso es una función logarítmica, ¿ya? Repasemos un poquito qué era un logaritmo, más bien dicho, cómo se expresa un logaritmo, porque vamos a trabajar con la calculadora para que lo entiendan mejor, ¿sí? Un logaritmo, pues, es como la inversa también del exponente, ¿sí? Por eso, pues, la función exponencial es inversa la función logarítmica es inversa de la exponencial, porque el logaritmo es inverso también del exponente. Entonces, el logaritmo se puede expresar de dos formas, ¿no es cierto? Ustedes en la calculadora, especialmente desde las más antiguas, que sean científicas, obviamente, encontramos esta expresión, logaritmo de x, ¿sí? Aquí fíjense que no hay ningún número como base, ¿sí? Si no hay ningún número como base, esto se refiere a un logaritmo base 10, ¿sí? Este es un logaritmo base 10. Entonces, antes se trabajaba eh, mucho pues con logaritmos, base 10 porque eran los más comunes, desde ese logaritmo pues se trabajaba con otros logaritmos, porque realmente pues las calculadoras no eran tan potentes como ahora para trabajar con cualquier logaritmo de cualquier base. ¿Ya? Ahora como las calculadoras son más modernas, pues ya tienen para poner base. Pero bueno, lo más común era trabajar con logaritmo base 10. Entonces, para no poner a cada rato base 10, base 10, base 10, se ponía simplemente el logaritmo de x. Pero se supone que ese logaritmo de x ya por notación matemática es un logaritmo base 10. ¿Ya? Además, hay otro logaritmo muy común que habrán visto en las calculadoras que es ln. Ln es un logaritmo neperiano o logaritmo natural. ¿Sí? Un logaritmo natural es también un logaritmo muy común al trabajar con ecuaciones y funciones logarítmicas. Se utiliza muchísimo, por eso en la mayoría de calculadoras, estos dos, calculadoras científicas, esos dos siempre estaban ahí de cajón. ¿Sí? Eh, este logaritmo, este logaritmo natural es un logaritmo normal, ¿no es cierto? Que tiene la base e, esta base e. ¿Sí? E es una constante matemática usada mucho, pues obviamente aquí en logaritmo. E es una constante matemática, así como pi. Pi es igual a 3.1416. E es otra constante matemática que es igual, y en las calculadoras, así como en las calculadoras está la constante pi, al lado de pi sabe estar la letra e también, está e, que es una constante matemática que es igual a 2,7183 con 4 decimales redondeados. Obviamente tiene más decimales, pero es 7183 redondeado. Sí, entonces era muy común usar logaritmo base E, logaritmo base 10, entonces para no poner a cada rato base 10, base E, se puso así simplemente log o ln para la base E. Sí, y obviamente pues están los logaritmos normales, los logaritmos base, de cualquier base, pongamos por ejemplo base 3, de cualquier número, por ejemplo 8. Si hacemos eso en la calculadora me va a dar igual a 1,89. ¿Ya? Identifiquemos en su calculadora, ya sea física, yo les había creo dado ya una aplicación para el celular. También les voy a indicar ahora una página web de GeoGebra, que es la calculadora científica de GeoGebra. Bueno, identifiquen esto, más o menos está así, logaritmo, aquí está un cuadrito así, y acá está así. Esta es la tecla para logaritmo, sí, en la calculadora, ¿ya? También sabe estar de otra manera, ¿sí? Sabe estar, bueno, esta es la tecla, ¿no es cierto?
Sabe estar también de otra manera. Sabe estar así, bueno, en mi calculadora, en la calculadora del celular que les dije que se instale, me parece que está así. Logaritmo, déjenme ver cómo estaba, logaritmo base A o base B. Bueno, aquí en mi calculadora está así, logaritmo base A, quiere decir que ahí se pone, en vez de la, se pone cualquier base de X. Así está en mi calculadora de celular, la que les había mencionado. Ubiquen eso, por favor, y vamos a ir probando, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que ser diferente de uno la base? Si ustedes ubican ahí, les voy a compartir la calculadora de GeoGebra para que observen. Bueno, aquí yo tengo GeoGebra, que les estaba indicando de antes. La página es geogebra.org para el graficador, ¿no es cierto? Para el graficador es geogebra.org. Ya, y les mandé también al chat. Acá abajo, si ustedes observan, dice calculadora científica. Si podemos hacer clic ahí en la calculadora científica y se nos va a abrir una calculadora científica, obviamente. ¿Sí? Entonces ahí hay la opción de calculadora científica, le abrimos, se nos va a abrir otra pestaña y vamos a tener ahí a la calculadora científica. Sí, les paso el enlace de esa calculadora científica, podían ya guardarle como favorito para que usen pues en sus trabajos, cuando estamos en clase, pues si no tienen una calculadora física un poco moderna, pues o no tienen la aplicación del celular, pueden usar aquí en la página web. Esta es la calculadora científica, entonces yo voy a poner logaritmo, ¿sí? ¿Cómo pongo logaritmo? Aquí en la parte de abajo, ¿sí? Hay un teclado virtual, vamos a hacerle clic ahí, si se fijan. Aquí pues está el icono de un teclado virtual. Vamos a hacerle clic ahí en ese teclado virtual y se va a abrir pues abajo el teclado virtual. Aquí vamos a ubicar, si se fijan ahí, vamos a ubicar la tecla de logaritmos es esa de ahí. Fíjense que aquí está como puntos, como un recuadrito con puntos suspensivos, con puntos más bien dicho, y ahí se pone la base, que significa que es un logaritmo de cualquier base. También está directamente el logaritmo base 10 y también está el ln, el logaritmo natural, ¿sí? Entonces ahí están los tres que les mencioné. Vamos a hacer clic en este logaritmo y me edita aquí para poner la base. Por ejemplo, la base 3, ¿sí? De cualquier número, por ejemplo, de 8, ¿sí? Es igual a 1,89, ¿ya? Así usamos. Yo les decía, ¿por qué la base tiene que ser diferente de 1? Porque fíjese lo que pasa. Si yo pongo logaritmo de 1, me da infinito. Infinito está asociado a un número indeterminado, está asociado al error. En esta calculadora de GeoGebra, si yo pongo 2 dividido para 0, me da también infinito, ¿sí? Porque en cálculo, digamos en cálculo, pues, cuando veamos límites, vamos a ver eso, ¿sí? 2 para 0 es igual a infinito, ¿sí? Y vamos a ver en límites por qué. Pero en la mayoría de calculadoras le da error. Si infinito, entonces le asociamos un valor que no existe, un valor indeterminado. ¿Estamos? Entonces aquí pues no da, por eso podemos que el base tiene que ser diferente de 1 porque me va a dar error, en pocas palabras. ¿Estamos? Eh, Además, si yo pongo un logaritmo ya de base 2, por ejemplo, vamos a ver de un número negativo que tampoco existe. Aquí me sale ya un signo de interrogación. ¿Qué estoy tratando de hacer? No existe un logaritmo de un número negativo. ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces, eso estamos excluyendo. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces pueden usar ahí el GeoGebra para sus trabajos. La calculadora de GeoGebra, ¿no es cierto? Listo, entonces, identificadas esas teclas en la calculadora física del celular o en la calculadora de GeoGebra que tengan en la web, identificado eso, pues ya podemos hacer los cálculos. Listo. Una vez que hemos visto los logaritmos, cómo trabajan más o menos para poder calcular, vamos a ver ya propiamente la función logarítmica. La función logarítmica, como les dije, es la contraria, es la inversa a la función exponencial.
Por lo tanto, asimismo va a tener dos casos. Vamos a ver dos casos en la función logarítmica. El primero de ellos, así como vimos ayer en la función exponencial, el primer caso, el caso 1, es cuando la base b es mayor a 0 y menor a 1. ¿Sí? La base b es mayor a 0 y menor a 1. Está entre 0 y 1. ¿Sí? La base b. En el caso de ayer era la base a, porque era a a la x. En este caso estamos poniendo la base b aquí para que se note más que es una base. ¿Ya? Función es decreciente, asimismo, cuando la base está entre 0 y 1, la función es decreciente. Y aquí al contrario, si la función exponencial, ayer vimos que crecía muy rápidamente o decrecía muy rápidamente, aquí es al revés. La función logarítmica, cuando decrece, decrece muy lentamente, o cuando crece, crece muy lentamente. Al revés, todo es al revés de la función exponencial. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el siguiente que les coloco acá. F de x igual al logaritmo base un medio. Fíjense que la base b es un medio. ¿Sí? Esta es la base b que está entre 0 y 1, o sea, un medio 0,5, pues está entre 0 y 1, ¿no es cierto? Esa es la base b. ¿Ya? Y vamos a analizar este logaritmo. Nuevamente recalco que aquí vamos a analizar las características de una función de este tipo. O sea, base b de x. ¿Sí? Base b de x. ¿Estamos? De ese tipo vamos a tener. Luego, si está aquí más 1, si está otra cosa, ya cambia las características, así como vimos que cambia las características de la asíntota, del rango, cuando poníamos más 1, menos 1, etc. ¿Ya? Listo. La función va a ser creciente. Vamos a analizar asimismo todas las partes, como vimos ayer. Primera parte, el dominio. Entonces aquí está una restricción. ¿Sí? La tercera restricción que vamos a ver, matemática. El dominio, analizamos restricciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? División para x, ¿sí? Tengo que controlar que la división no sea división para 0, una restricción matemática. ¿Qué vimos también hasta ahora? Raíz de índice par de algo que tenga x, ¿sí? Lo que está dentro de la raíz que les expliqué al inicio, tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Mayor o igual a 0, garantizo que los números son positivos acá. O sea, debe ser solamente raíces de números positivos. No existe una raíz de un número negativo. ¿Ya? Por eso pongo que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, para que sea positivo. Todo de forma lógica, por favor. Por favor. Eh, listo. Ahora, ¿cómo vimos ahora, no es cierto? En GeoGebra también pongan en la calculadora, por favor. Pongan en GeoGebra, por favor, también logaritmo de cualquier base, en este caso pueden ponerle base un medio. Ahí hay dentro del teclado virtual hay un icono que está así, que es para poner fracción. Pueden poner ese icono y pues ahí ponemos un medio. ¿Ya? De cero. Tampoco existe un logaritmo de cero, ¿sí? De cero ni de números negativos no existe, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí la restricción matemática está aquí en esta X. Dentro de esta X está la restricción, ¿ya? Así como el problema de la raíz es lo que está dentro de la raíz que tiene que ser mayor o igual a cero, el problema de la división es que la división tiene que ser diferente de cero porque no hay división para cero. El problema del logaritmo, asimismo, tal cual las raíces, esto que está dentro del logaritmo, no le he puesto paréntesis porque es un solo término, pero todo lo que está dentro del logaritmo, que en este caso es x, tiene que ser necesariamente mayor a cero. Igualito que las raíces, pero en las raíces era mayor o igual. Aquí ya no mayor o igual porque no existe un logaritmo de cero, ¿sí? Por eso solamente ponemos mayor a cero, ¿ya? Despejamos de x, aquí como solamente es x, pues ya está despejado. Entonces, el dominio sería este intervalo. ¿Sí? Los valores que puede tomar x es el dominio. Los únicos valores que puede tomar x aquí son los valores positivos, o sea, los mayores a 0. ¿Ya? No el 0 tampoco, solamente mayores a 0. Ese es el dominio, entonces. ¿Sí? Ese es el dominio de esta función. Si fuera, pues, digamos que estuviera aquí 2 menos x, pues ya tuviera que despejar menos x mayor a menos 2, cambiar el signo, quedaría x menor a 2.
¿sí? Entonces, ya dependiendo de lo que esté, pues tengo que despejar x. En este caso, como solamente está x solito, queda x mayor a 0. Ese es el dominio de la función f, dominio de f, es ese intervalo, empezando desde 0, ¿sí? Sin incluir ese paréntesis, sin incluir 0 porque es mayor nada más, hasta más infinito. Ahora, fíjense que en la función exponencial, este era el rango. Y como es al revés, el rango de la exponencial es el dominio de la logarítmica. ¿Sí? ¿Se ven cómo ya se está volviendo todo al revés? Ya, pongamos el siguiente análisis que habíamos hecho ayer, son los puntos principales. ¿Sí? Y aquí todos los puntos principales igualmente va a ser al revés. ¿Sí? Pongámoslo acá, los puntos principales, tal cual hicimos ayer. Entonces vamos a poner los dos puntos principales tal cual hicimos ayer, pero va a ser al revés. ¿Sí? Y bueno, ustedes pueden en la calculadora ir probando por qué, porque todo esto es lógico, no es porque así es, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces fíjense, cuando x vale, ayer ¿qué pusimos? Cuando x vale 1 y cuando x vale 0. ¿Sí? Aquí vamos a poner cuando x vale al revés, cuando x vale 1 acá y cuando vale 0. Cuando y vale 1 y cuando vale 0, al revés, todo es al revés. Les dije que la función inversa, x se pasa a y se pasa a x, es al revés. Por eso el dominio viene a ser el rango de la logarítmica y el rango de la exponencial viene a ser el dominio de la logarítmica, porque es todo al revés. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacerlo de la siguiente manera. Cuando x vale la base, en este caso la base es un medio, ¿sí? Cuando x vale la base, que es un medio, como ya probamos en la calculadora, y vale 1. Logaritmo base un medio, porque así es la función, logaritmo base un medio de x que vale un medio es igual a 1. Logaritmo base un medio de un medio es igual a 1. Logaritmo de la misma base, de un número que tiene la misma base, logaritmo de la misma base es igual a 1. Por ejemplo, si aquí estuviera 2, logaritmo base 2 de 2 es igual a 1. Logaritmo base 3 de 3 es igual a 1. Logaritmo base un medio de un medio es igual a 1. ¿Ya? Ese es el punto principal. Estamos, el otro punto que les mencioné, pues es cuando, aquí más bien dicho, cuando x vale 1, el otro punto, cuando x vale 1, como ya probamos ahora en la calculadora, y vale 0. Prueben ahí en la calculadora con logaritmo de cualquier base. Logaritmo de cualquier base cuando vale 1, de 1, es igual a 0. Pues fíjense que esto es igualito a lo que pusimos en la función exponencial, pero al revés. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque es la inversa. Esos son los puntos principales que, como vemos, pues están al revés. Ahora bien, la asíntota que dijimos en la función exponencial, la asíntota había una asíntota horizontal. Como aquí es al revés, la asíntota va a ser una asíntota vertical. Ya no horizontal, sino vertical. Por lo tanto, ya no va a ser y igual a 0, sino va a ser x, va a ser x igual a 0, ¿sí? Así, x igual a 0, y por lo tanto, ¿sí? X igual a 0, y por lo tanto, pues ese x igual a 0 es el eje y. ¿Por qué x igual a 0? Porque yo cuento, este es x, ¿sí? X menos 1, x0, x1, x2, y justamente en x0 trazo una línea vertical, esa es la ecuación x igual a 0. Por lo tanto, esa ecuación, esa línea vertical coincide con el eje y. Es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Y esa es la asíntota vertical. En la exponencial era el eje X, en esta logarítmica es el eje Y, la asíntota vertical. Todo es al revés, como ya se están dando cuenta. Ahora, como en la función inversa se invierte el dominio y rango, pues el rango de esta función logarítmica, ya podrán suponer ustedes que es el dominio de la función exponencial. En este caso es todos los números reales. Como se dio la vuelta dominio y rango, ¿sí? Como se dio la vuelta x y y, perdón, entonces el dominio de la función exponencial viene a ser el rango de la función logarítmica. Y finalmente la gráfica, que también va a ser una gráfica inversa, ¿sí? Vamos a dibujar acá de la siguiente manera. Voy a poner en la parte de abajo, ¿ya? Aquí ya no me alcanzó. Listo, vamos a ir a la gráfica para poder terminar.
Voy a poner aquí un eje coordenado y ya no me interesa que tenga la parte y negativa porque como ya pues hemos visto, pues la parte y negativa no existe porque el dominio empieza desde cero. El dominio empieza desde aquí. La gráfica va a ser así o así para abajo. ¿Ya? Entonces, coloquemos la gráfica. El dominio, como les dije, no existe acá a la izquierda nada. El dominio viene así. Empezando desde cero más infinito, eso pusimos como dominio. Acuérdense, ¿no es cierto? El dominio es de cero más infinito. Los puntos principales, 0, 5, 1, 1, 0. ¿Sí? 0, 5, 1. Aquí. Y cuando x vale 1, y vale 0. Entonces, este punto va a ser el común. Acuérdense que en la función exponencial, este era el punto en común. Ahora, este punto va a ser el común en todas las funciones logarítmicas de ese tipo. ¿Sí? Logaritmo de base algo de x. Yo puedo deducir que la función se apega a la asíntota vertical, que es esta de aquí, la asíntota vertical, el eje y. Viene apegándose a la asíntota vertical. ¿Sí? Se apega a la asíntota vertical y desciende hasta este eje, perdón, hasta este punto. Sigue bajando por acá. Ah, ya se me fue la gráfica. Vamos aquí. Ya, vamos a graficar aquí por partes para ir formando la curva. Ya, es más o menos así. Desde aquí da la curva, hasta aquí desciende, más o menos algo rápido, y acá empieza a descender más lentamente, más lentamente, más lentamente, y mucho más lentamente va descendiendo, ¿sí? Decrece lentamente. Esa es la característica de esta función logaritmo. Ya, aquí supone que sigue yéndose para acá, pero quiero dar un par de puntos más para ver qué sucede. Pues me ayudan ustedes dando cuando x vale 2 y 4, ¿ya? X y y. Hago aquí una pequeña tabla adicional. X y y, quiero saber cuando vale acá 4 y cuando vale 2, para poder graficar un poquito mejor. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? Sería logaritmo base un medio de 2, logaritmo base un medio de 4, ¿cuánto vale? ¿Alguien que me ayude? En la calculadora de GeoGebra ya les indiqué. -1 y -2. Muchas gracias, -1 y -2. Y eso grafiquemos, ¿ya? Entonces, cuando x vale 2, vale acá -1. Voy a hacer más grandecito ese plano. Cuando vale 4, vale -2. Cada dos cuadros es una unidad en mi caso. Eso habíamos hecho. ¿Ya? Entonces, ahí está. Voy a ampliarle un poquito el eje del plano cartesiano. ¿Sí? Entonces, aquí es -1 y -2 es más abajo. Listo. Aquí vamos a unir esto acá abajo. ¿Sí? Y esto sigue así. Deme sacando cuando x vale 10. Logaritmo base un medio de 10. Menos Menos 3. 3,32. Ya, -3, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que hagamos una comparación. Cuando en la función exponencial, cuando x vale 10, por ejemplo, 2 a la 10, es un número muy grande. O sea, ya, cuando x vale 10, fíjense que la función exponencial venía así. Cuando x vale 10, ya estábamos acá arriba, 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 ya no nos alcanza ni siquiera a hacer un plano cartesiano. Crece muy rápidamente la exponencial. En cambio, la logarítmica, fíjense, cuando estamos en 10, apenas está en 3. ¿Sí? Decrece lentamente, al revés de la exponencial. Esa es la gráfica. ¿Tienen alguna pregunta? Todo tiene relación. Y es la asíntota vertical. Estos son los puntos principales. Decrece lentamente. ¿Sí? El rango, pues, es de menos infinito, porque esto sigue bajando. Viene desde abajo, menos infinito, y esto obviamente sigue subiendo hacia más infinito. Ese es el rango. El dominio, pues, como ya vimos, ¿sí? El dominio empieza desde el eje y, que es x0, y se va a más infinito. Ese es el dominio. ¿Sí? A la izquierda de este eje no hay nada. ¿Ya? ¿Preguntas? Profe, sí, el rango podía repetir el de la parte de arriba, ¿cómo sacó? No, el rango simplemente lo saqué yo por característica de la función. Yo les decía,
si el dominio, el rango es el dominio de la función exponencial, porque es al revés. Eso les dije. Y es por característica ya propia de la función. ¿Sí? Como es una función inversa de la exponencial, ¿sí? Se da la vuelta. El dominio de la exponencial viene a ser el rango de la función logarítmica. Entonces, el dominio de la función exponencial es todos los reales. Y ese todos los reales es el rango de la logarítmica. Asimismo, el rango de la función logarítmica, perdón, el rango de la función exponencial era de 0 a más infinito, y ese es el dominio de esta función logarítmica. Eso les dije que era al revés. Aunque aquí ya analizamos matemáticamente. Eso, simplemente por característica de la función, el rango de la función logarítmica es todos los números reales. ¿Sí? Eso era lo que les expliqué. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues vamos a terminar ahí. A las 18 horas tenemos una tutoría. Los que desean se conectan para que me digan, pues, en dónde se están trabando o qué ejercicio no pueden o alguna... Sí, profe, una pregunta. ¿En el dominio siempre va a ser 0? ¿El dominio va a ser 0, me dicen? Ah, claro, Sí. en este tipo de función, claro, siempre va a ser empezar desde 0. Estamos analizando la función base, ¿ya? Luego vamos a ver qué pasa si sumamos más 2 o lo que sea. Sí, siempre va a ser desde 0, pero sin incluir el 0. En esta función de este tipo, de cualquier base. ¿Ya? Ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta adicional? Bueno, vamos a terminar ahí para que se puedan conectar a la otra clase, ¿ya? Muchas gracias. Nos vemos a las 18 horas con los que deseen asistir a la tutoría y tengan dificultades. Gracias, nos vemos. Pasen muy bien. Chao. Gracias. Profe, una pregunta, profe, ¿las tutorías son obligatorias? No, los que desean, los que tienen problemas, ¿sí? Si usted ya no tiene problemas, pues no es necesario que se conecte. Por ahora no. Ah, ya listo, profe. Gracias. Hay algunas que sí, pero estas de aquí no. Gracias. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar este taller? Hasta el día lunes, este lunes, 1 de noviembre. O sea, tenemos hasta las 12. Hasta las 23:59. No, perdón, hasta las 12 del mediodía me parece que es. Bueno, ahí está en el aula virtual. Hasta las 23 horas debe ser, sí, hasta la noche. Pero Ya bueno, dicen gracias. esto ya tiene que terminar esta semana mismo, y dejar subiendo. Porque ya estamos terminando. Gracias.